6:59, señor ministro Antonio Sanguino, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me complace saludarte. Gracias, a ti, ministro. a toda tu gente que te acompaña en cabina y a toda la gente que nos escucha. Ministro, y por supuesto, el tema de la reforma laboral es ¿qué de lo que sancionó ayer el presidente Petro entra en vigencia automáticamente a partir de hoy y qué parte de esa reforma laboral necesita de una reglamentación? Pues Néstor, mira, nosotros desde esta misma semana hemos comenzado con el comité directivo del Ministerio del Trabajo a examinar artículo por artículo qué asuntos requieren una reglamentación inmediata, requieren la expedición de decretos reglamentarios y qué asuntos son de aplicación sin necesidad de que se expidan decretos adicionales. Pero, por ejemplo, hay asuntos que son avances muy importantes en la reforma y que requieren, eso sí, algunas adecuaciones, tanto internamente como en el ministerio, como algunas reglamentaciones. Por ejemplo, me refiero a los trabajadores de las plataformas de reparto. Allí tendremos que ponernos de acuerdo con el gremio de las empresas de las plataformas tipo Rappi para que de inmediato expidamos las reglamentaciones que correspondan a la necesidad de que estos trabajadores cuenten con un contrato laboral acordado entre empleador y empleado y se proceda también a garantizar la seguridad social y la protección en riesgos laborales a 440,000 trabajadores de estas plataformas. También necesitamos, por ejemplo, con el SENA, seguramente en el Consejo Directivo del SENA tendremos que expedir algún decreto reglamentario que permita empezar a implementar de inmediato el contrato laboral de aprendizaje con los aprendices del SENA. Lo propio tendremos que hacer con el ICBF para la formalización de las madres comunitarias. Y en el Comité de Concertación Laboral, de Políticas Laborales y Sociales, con los empresarios y con los trabajadores, debemos empezar también a reglamentar la implementación del pago de horas nocturnas y el pago progresivo del 100% por dominicales y festivos. Eso le quería preguntar, ministro. ¿Eso necesita el pago de dominicales y festivos, el cambio de la valoración de las horas extras que no son desde las 9, sino desde las 7 de la noche? ¿Eso por qué necesita reglamentación? Sí, no, lo que se requiere en este caso no es exactamente una reglamentación, sino, digamos, generar un diálogo y una conversación, yo creo que permita aclimatar también una implementación progresiva, tal como lo ordena la ley, digamos, con un ambiente de paz laboral, digamos, entre trabajadores y empresarios, y yo creo que eso es lo que procede después de un trámite de esta reforma que fue, digamos, acompañada de un gran debate y de a veces momentos de pugnacidad como el que todos presenciamos. Sí. ¿Y qué supone que debe pasar allí, ministro, para que las empresas comiencen a cambiar ese pago de horas extras o de dominicales y festivos? No, nada, sencillamente aplicar la ley. Yo creo que eso no requiere mayores discusiones ni reglamentaciones adicionales. Pero es decir, eso arranca a partir de este mes de junio o del mes de julio que está a punto de comenzar. Sí, debe comenzar, comienza a implementarse una vez se sancionó la ley, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Ok. Ministro, los dominicales y festivos y las horas extras, ¿cambian progresivamente o cambian de un totazo de un día para otro? No, cambian progresivamente. La ley lo estableció de esa manera, ¿no? Suben, por ejemplo, de un 75 a un 80% los dominicales y festivos el año 2025 y luego progresivamente se va incrementando en el año 2026 y en el año 2027 hasta llegar al 100% de dominicales y festivos tal como lo establece la ley. La ley establece un incremento de ese recargo progresivamente.
Pero, ministro, para la gente, ministro, sí. Un paréntesis ahí, ministro, para la gente que a veces trabaja los domingos y los festivos, en la primera quincena de julio, ya van a recibir un recargo no del 75, sino del 80% por hora trabajada, domingo o festivo. Así es. Primera quincena de julio. Y los recargos nocturnos, la ley quedó en que esto empezaría a aplicarse 6 meses después de la sanción del presidente Gustavo Petro. Es decir, las personas que empiecen o que trabajen después de las 7 de la noche, no sé, calculo yo más o menos en la temporada de diciembre, ¿en ese momento les van a pagar esos recargos a partir de las 7 de la noche? Sí, así lo establece la ley y será un recargo del 35%, que hoy se paga después de las 9 mejor dicho, que hasta hoy se paga después de las 9 y que a partir de la sanción de la ley, 6 meses después, se empezará a pagar a partir de las 7 de la noche. Que hay unos tiempos, son 6 meses para estos efectos, el tema de recargos nocturnos o de vigencia del pago de las horas extras. Ministro, ¿cómo es lo de las plataformas? Porque creo que lo de las plataformas Rappi y compañía tienen un año para reglamentar, ¿no? Para entrar en vigencia. Sí, tenemos que establecer, digamos, un diálogo con ellos y el ministerio también tiene que acometer, digamos, el trabajo de establecer las reglamentaciones. Por ejemplo, debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo de los contratos entre las plataformas y los trabajadores, entre los empleadores y los empleados de esas plataformas. También debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para las trabajadoras del servicio doméstico. El empleador debe registrar ese contrato ante el Ministerio del Trabajo, entre otras porque eso es lo que facilita que el Ministerio pueda hacer una labor de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de la reforma y a la garantía de los derechos de empleadores y de empleados, para que superemos esa vieja costumbre muy colombiana, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa, o de que la ley es letra muerta. Así que también vamos a fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control del propio Ministerio del Trabajo. El presidente incluso ha pedido que incorporemos un número importante, que fortalezcamos a los inspectores de trabajo para que puedan cumplir con esta labor de manera pronta y con celeridad y rigor como lo requieren, digamos, estas normas que serán la nueva realidad del mundo laboral en Colombia. Ministro, ayer durante el discurso, en ese acto en el que el presidente proclamó esta ley, dijo que hay unas empresas que no quieren cumplir esta nueva ley laboral y que por eso pues los trabajadores y todo el mundo y ustedes en el Ministerio de Trabajo deben estar muy, muy vigilantes. ¿Usted sabe cuáles empresas, porque yo no he podido averiguar cuáles empresas quieren incumplir esta ley, no quieren cumplir estas nuevas medidas de la reforma laboral? No, seguramente el presidente hizo una alusión en general, ¿no?, como advirtiendo de que pues ninguna empresa puede evadir el cumplimiento de las obligaciones que se emanan de esta nueva legislación. Y por ello el ministerio tiene que cumplir una labor para garantizar que las normas laborales se cumplan como debe ocurrir en toda sociedad democrática. Y creo que esa alusión o esa mención que hizo el presidente era de carácter general y no en particular, refiriéndose a una empresa con nombre propio, pues como usted lo está preguntando. A propósito de empresas, ministro, el presidente dijo ayer en el acto, usted estaba a su lado, que algunas empresas, algunos líderes gremiales, yo no sé a quién se refería, eso le pregunto, nos traicionaron. ¿De quién estaba hablando el presidente? Lo que sucede es que en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, lo que salió como articulado fue el resultado de un gran debate de más de un año entre todas las bancadas políticas, entre los empresarios, los trabajadores, las centrales sindicales y los parlamentarios, los ponentes de la reforma. Y esa suerte de acuerdo que surgió en la Cámara de Representantes fue lo que llegó como articulado para ser debatido
en el Senado de la República. Luego en la Comisión Séptima del Senado, ustedes lo recuerdan, el proyecto no prosperó, fue archivado, y fue archivado con el respaldo de los empresarios que habían participado, de sectores empresariales que habían participado de ese acuerdo en la Cámara de Representantes. A ese tipo de traición se refería el presidente de la República en el día de ayer. Pero eso no es traición, es estar en desacuerdo. Es decir, traición supuse yo que era que alguien se había comprometido con el gobierno o que alguien tenía unas banderas diferentes y que terminó haciendo una cosa diferente. O traición es estar en desacuerdo. No, traición es comprometer la palabra en un acuerdo y luego bajarse de ella. Por eso, ¿y quién comprometió la palabra y quién se bajó de ella? Pues yo no quiero volver otra vez a reabrir una discusión con sectores empresariales cuando yo creo que lo que necesitamos ahora es generar un clima de diálogo cordial. Es el presidente Petro el que dijo ayer que unos empresarios o un dirigente gremial lo traicionaron. Pues no sé exactamente a quién se refería. Yo sé que en general los sectores empresariales, la ANDI, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, los gremios que están representados además en el Consejo, en el Comité de Concertación Laboral, que participaron en la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, luego se bajaron de ese acuerdo, ¿no? De eso sí estoy plenamente enterado porque fui partícipe protagonista de esa discusión. En desarrollo y entonces el presidente le denomina a eso, digamos, una suerte de traición, porque había un acuerdo que salió de la Cámara y ese acuerdo luego se desconoció cuando llegó la discusión a la Comisión Séptima del Senado. Pero si al final terminaron fue acogiendo el texto del Senado. Ah, no, pero eso fue después de todo el debate que se generó cuando se archivó la reforma laboral. Recuerde usted que se archivó la reforma, se presentó una apelación, incluso esa apelación duró 10 semanas engavetada en la presidencia del Senado. Luego, cuando se empezó a agitar la idea de una consulta popular, entonces se desengavetó esa apelación. Dirigentes, por ejemplo, como Bruce McMaster, luego cambió de opinión y volvió a la posición positiva, digamos, y abierta a cambios que tuvo cuando la discusión en la Cámara de Representantes, y después hubo pues el remate del debate voto a voto en la plenaria del Senado que produjo el resultado. Ministro, digamos, en la ley que ayer se sancionó. Le pregunto por la frase del presidente Petro, del empresario que traicionó, porque después dice una cosa muy grave, y es que hubo plata. Dice, yo no sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo. ¿Qué información tiene el gobierno? Es decir, estamos hablando de un hecho de corrupción. ¿De cuál es la información que estamos hablando, ministro? Pues mire exactamente lo que dice el presidente. Yo no sé si hubo plata, ¿no? Y si la dio, pues la perdió, ¿no? Digamos, yo en particular no puedo hacer una aseveración en particular que comprometa a nadie en específico, ¿no? Pero bueno, eso hace parte ya de la historia, de la historia patria de esta discusión. Diciendo en ese tono de duda, yo no sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo. Por eso le pregunto a usted, ministro, ¿tienen alguna información de que alrededor de la reforma laboral pasó algo, corrió plata, hubo dinero en algún sentido? No, yo en particular no puedo hacer una afirmación, digamos, que comprometa a nadie en particular. Vale. Felipe. Sí. Ministro, ¿para cuándo están nombrados los 1000 inspectores de los que habló el señor presidente en el Consejo de Ministros? ¿Y qué quiere decir que el que no cumpla SHU? No, pues el ministerio tiene competencias sancionatorias, ¿no? Pero que están previstas en la ley, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, lo de los inspectores también hay que hacer todo un proceso de estudio de cargas, ¿no? Que es un procedimiento técnico. Ya hemos empezado a dar pasos en ese sentido, de tal suerte que
si vamos a ampliar el número de inspectores de trabajo, eso corresponde a un estudio técnico y a una viabilidad financiera que permita progresivamente ir fortaleciendo la figura. ¿Tiene los recursos el ministerio para nombrar estos 1.000 inspectores? Pues eso tenemos que examinarlo y acordarlo con el Ministerio de Hacienda. Sí, ministro, ¿por qué el gobierno o el presidente Petro lo dijo ayer, tiene información de que hay empresas que no quieren cumplir la reforma laboral o es una suposición? No, es una afirmación en general, llamando la atención en la necesidad de que esta es una ley para cumplirla, de que esto no quede en letra muerta. Y yo creo que ese es un compromiso no solo que debe involucrar al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto y en este caso tanto a trabajadores como a empresarios. ¿O es una intuición, dado que el golpe y el costo para muchas microempresas, pequeños negocios, puede ser enorme, ministro? No, es una afirmación en general, digamos, precisamente para no repetir esa costumbre muy colombiana, ¿no? De que nos gusta buscar atajos para no cumplir la ley. Y en este caso, una reforma que fue tan luchada y que es tan importante para el país y para los trabajadores y para el sector empresarial, lo que buscamos es un compromiso de todos. Incluso el presidente ha dicho que quiere reunirse con los empresarios prontamente. Seguramente vamos a generar muchos escenarios de diálogo, tanto con los trabajadores como con los empresarios, ¿no? Y además los decretos reglamentarios que sean necesarios tienen que publicarse para el comentario no solo de los trabajadores y de los empresarios, sino en general de los ciudadanos y ciudadanas, de tal suerte que el proceso de implementación de esta reforma contribuya también a un escenario de paz laboral en el país. Ministro, ¿y qué le pasa a una empresa que no cumpla con esta ley? Pues hay sanciones que están previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y que nosotros, y en la legislación laboral también, y nosotros pues en cada caso pues tomamos las decisiones respectivas. Sí, ministro, hablemos de los incentivos laborales. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, el día libre o para los trabajadores que utilicen la bicicleta y el auxilio de conectividad, que le paguen el internet a las personas que trabajen desde sus casas? Pues esos son asuntos que merecen, fíjese usted, también reglamentación, ¿no? Que están previstos en la ley. Son además innovaciones y novedades que trae esta legislación laboral, ¿no? Está reglamentado, por ejemplo, el teletrabajo en 5 modalidades y está previsto a cambio del auxilio de transporte, por ejemplo, un auxilio de conectividad para quienes laboren bajo esta modalidad, cualquiera de ellas. Y lo propio ocurre, digamos, con incentivos para el uso de bicicletas, digamos, que puedan, en casos específicos, sustituir auxilios de transporte por incentivos para el uso de bicicleta por parte de los trabajadores. Si yo voy al trabajo en bicicleta, ¿tengo derecho a un día libre? Esos son incentivos que están señalados en la ley y que hay que precisar, digamos, ya en concreto cómo debe operar. Sí, me imagino que la reglamentación en ese tema es ¿quién comprueba que yo vine a trabajar en bicicleta? ¿No es verdad? Sí, claro, por supuesto. Hay que establecer los mecanismos de control respectivos. Es un día libre por cada 6 meses. Sí, pero fíjese que ya anteriormente, digamos, en muchas ciudades, en muchos consejos municipales, venían estableciendo incentivos de esa naturaleza, ¿no? Incluso la ley Provici también había señalado asuntos que se referían a ese tipo de incentivos. Y ahora, digamos, en el mundo laboral tenemos que aplicar un incentivo que está previsto en esta nueva ley. Ok. Ministro, un tema final. El SENA, los aprendices del SENA. El SENA es una institución legendaria, histórica en Colombia, que tiene casi 500,000 de estudiantes. A esos aprendices del SENA, ¿cómo les cambia la vida la vigencia de la reforma laboral y a partir de cuándo, ministro? Eso tenemos que examinarlo prontamente, seguramente en el próximo Consejo Directivo del SENA que yo presido. Tendremos que sustituir los contratos que actualmente existen. Son cerca de 400,000 los aprendices del SENA en todo el país.
que tienen un auxilio en su parte lectiva y en su parte de práctica laboral, y ese tipo de contratos que hoy existen habrá que modificarlos. Para eso también habrá que establecer un mecanismo y unas maneras de hacerlo, digamos un procedimiento con el SENA y con los empleadores que tienen que cumplen con la cuota de aprendizaje y que tienen aprendices en sus empresas. Sí. Es el ministro Antonio Sanguino. Ministro, una última pregunta, porque escuchándolo sobre el SENA, algún empresario me pregunta aquí si no han considerado ustedes la posibilidad de que esto achique o acabe con empresas en Colombia por cuenta de que les va a aumentar los costos, porque se están creando una cantidad de incentivos, de licencias, de bicicleta, de SENA, todos derechos pues que alguien tendrá que pagar. ¿Eso puede tener algún efecto en el mundo del empresariado en Colombia? Esos son asuntos que tenemos que examinar en el Consejo Directivo. El Consejo Directivo del SENA tiene representación de los empresarios y tiene representación de los trabajadores también, ¿no? Y seguramente en las sesiones de ese Consejo Directivo tendremos que ir examinando cómo se implementa y cómo impacta también la reforma laboral al mundo del aprendizaje que hoy se adelanta desde el SENA y la relación que ese proceso de aprendizaje tiene con el mundo empresarial. Vale, pues ministro, mucha suerte con la reglamentación, muy amable. A ustedes muy amable, muchas gracias, buen día.